Bien, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por la asistencia a esta clase abierta de la asignatura de Innovación e Investigación Educativa del Magíster en Educación, mención en Currículum y Evaluación. Tal como les comenté, también obviamente primero saludar al equipo de la Universidad Católica Santísima Concepción, que está aquí presente, ya lo voy a saludar con nombre y apellido, agradecer la asistencia a los estudiantes del curso y también a aquellos estudiantes que son de primer año, que en este momento, de primer año del Magíster en Gestión, del Departamento de Educación de la USACH, están con el profesor Pablo Castillo, y también hemos hecho una invitación abierta a los egresados de este Magíster en Educación, Mención y Currículum y Evaluación, y a otros colegas interesados en esta temática tan importante como el tema de la innovación educativa en particular, y toda la esperanza y fe que tenemos en ella como una estrategia que movilice a los docentes, a los directivos de las escuelas, colegios, liceos, etcétera, con vista a la mejora en prácticas docentes o prácticas directivas, dado los participantes de esta noche. Entonces, es una clase abierta, que la idea es tratar de compartir o de poder dar cuenta de aquellas habilidades que generamos estos dos últimos años en el marco de la pandemia, ¿cierto? La docencia fue principalmente de manera remota, entonces, como nuestro programa es presencial, vamos a complementar esa presencialidad con esta actividad vía remota, usando todos los recursos aprendidos durante estos dos últimos años, ¿no? En esta clase abierta voy a presentar a los colegas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, de la Facultad de Educación en particular. Nos acompaña la profesora Pilar Jara. Ella es magíster en Ciencia de la Educación, mención en Evaluación Curricular, es académica de la Católica de la Santísima Concepción, y su línea de investigación se centra en concepciones y prácticas evaluativas, emprendimiento e innovación en educación. Muchas gracias, Pilar, por estar con nosotros esta noche. También nos acompaña la colega Angélica Vera. La profesora Angélica también trabaja en la Facultad de Educación de la Católica de la Santísima Concepción. Ella es doctora en educación y sus líneas de investigación se centran en el área de la cognición y factores asociados al aprendizaje, innovación en educación e implementación de tecnologías de la información y comunicación en educación. Muchas gracias, profesora Angélica, también por compartir con nosotros esta noche. Y finalmente nos acompaña el profesor Jaime Constela. Él también pertenece a la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Es doctor en Educación y magíster en Educación, mención Evaluación. Es profesor asociado del Departamento de Currículum y Evaluación de la Facultad de Educación de la mencionada universidad. Sus líneas de investigación se centran en concepciones y prácticas evaluativas, emprendimiento e innovación en educación, además de la intervención pedagógica en educación superior. Actualmente, el profesor Jaime es director del Centro de Innovación y Emprendimiento en Educación, Innovapedia, y jefe de programa del Magíster en Pedagogía Universitaria para la Educación Superior. Muchas gracias, Jaime, a ti también por estar con nosotros esta noche. Entonces, la profesora Pilar, la profesora Angélica y el profesor Jaime van a dar una charla vinculada a las actitudes y capacidades de los docentes frente a la innovación educativa, la mirada de los estudiantes. Muy bien, profesores, profesoras, tienen, son 30 minutos de fama, más o menos, un poco más o menos. Sean bienvenidos. Bien, doctor Ríos, muchas gracias. Quiero agradecer primero que todo la invitación que nos extendió Daniel desde la USACH, desde este programa de Magíster, a participar de esta clase abierta, una experiencia interesante que mirándolo desde acá de Concepción, digo, esta es una muy buena idea que se podría replicar en muchos otros programas de posgrado, hacer colaboración y sinergia en el ámbito académico.
Así que tanto la profesora Jara, la doctora Vera y quien les habla, estamos muy gratos de estar acá con ustedes, entretenidos un día lunes, empezando la semana, ¿cierto?, a estas horas de la tarde. Tenemos que inyectarnos de energía para que nos demos ánimos unos a otros, porque ya la jornada, estamos en el ocaso de la jornada y queremos que todo esto vaya bien. Voy a compartir pantalla para ser muy respetuosos de los tiempos, ¿cierto? Voy a presentarles lo que es un resumen de la investigación del artículo. Les voy a contar cómo lo tenemos estructurado, ¿cierto? Ahí he empezado a compartir. Bien, bueno, primero vamos a ir de lo general a lo particular, vamos a seguir el orden lógico-deductivo, ¿cierto? Lo que vamos a presentar nace como uno de los proyectos que el Centro Innovapedia ha desarrollado en el último tiempo, ¿ya? El Centro Innovapedia es un centro de desarrollo e investigación acerca de la innovación y el emprendimiento en educación. Este centro se levantó el año 2017, en abril, exactamente en abril del 2017, el rector Christian Schmidt le dio el vamos a este centro, y que se erigió como una manera de estudiar estos fenómenos de la innovación y el emprendimiento desde la educación y en la educación. Porque ¿qué ocurría habitualmente? Que la innovación y el emprendimiento se estudiaban desde las facultades de Economía e Ingeniería. Y como que ellos tenían la tutela del saber, ¿ya? Y todo se concentraba en una concepción del emprendimiento asociado a negocio, ¿ya? Nosotros los de educación, y usted entiendo que la mayoría son profesores y profesoras, no tenemos tan desarrollado el tema del negocio, ¿ya? De hecho, si vamos a la etimología, la palabra negocio significa neg-ocio, que viene siendo la negación del ocio. Y ustedes saben que para los griegos, el ocio era algo fundamental, porque en los tiempos de ocio, las personas pueden reflexionar y pensar. Y si viene una persona y establece un paradigma del negocio, de la negación del ocio, bueno, ahí nos estamos explicando por qué nuestra sociedad está como está, ¿cierto? Nadie tiene tiempo para nada, todos corremos, todos tenemos que ir a nuestros negocios. Entonces, Innovapedia se ha concentrado a estudiar estos fenómenos desde el ámbito educativo, ¿ya? Desde la educación. Y uno de los proyectos que desarrollamos, que adjudicamos el año 2017, fue el de Red de Innovación Tecnológica en el Aula, y lo bautizamos en forma, yo creo que muy innovadora, lo bautizamos con un nombre femenino, RITA, Red de Innovación Tecnológica en el Aula. Y esto fue un proyecto en colaboración con la Universidad Normal del Centro de China de Hubei. Quiero contarles que la región del Biobío, ya hace más de 5 o 6 años, ha tenido una estrecha colaboración con la región china, donde está Sichuan y Hubei, ¿ya? Y han establecido convenios de colaboración en materia de empresa, en materia de turismo, y surge también la línea en educación. Y se conoció a esta universidad y sobre todo al potencial que tenía esta institución respecto al uso de las plataformas tecnológicas. De hecho, esta universidad está muy bien rankeada en China, y a nivel internacional se le reconoce como una de las universidades más potentes en materia de plataforma tecnológica. Yo, para graficarle un poco el poderío de esta plataforma, es lo siguiente: los docentes de esta universidad hacen clases online como la que estamos teniendo nosotros. Terminada la sesión, la inteligencia artificial que tiene la plataforma toma lo que hizo el profesor, genera un mapa conceptual resumen de la clase, se lo sube a la plataforma a los estudiantes y puede generar también una presentación PPT que también represente lo que fue la experiencia de clase con los estudiantes y alumnos, para dar un ejemplo. Entonces nosotros con esto, sin ser pitonizos, porque esto fue el año 2017 al 2018, fíjense que nadie sabía lo que iba a pasar, que iba a venir una pandemia, todo esto, y que nos iba a tener complicados como estuvimos con el tema del online, y tampoco no sabíamos que el virus
¿cierto? El COVID-19 se originó en esta región, en esta ciudad donde está esta universidad. De ahí les voy a contar algunos problemas que tuvimos, pero en general pudimos desarrollar adelante el proyecto, sacarlo adelante, y dentro del proyecto surgió entonces, como resultado, este artículo que se denomina Actitudes y capacidades de los docentes frente a la innovación educativa desde la mirada de los estudiantes. Bueno, primero una pequeña reflexión, ¿cierto? La tecnología sube por el ascensor y el hombre por la escalera. Una de las instituciones más resistentes al cambio es la educación. Si reviviera un maestro nacido hace 200 años, no tendría inconvenientes en insertarse en el aula moderna, ¿ya? Este es un problema, podríamos decir, de arrastre de los sistemas educativos, que ven cómo los otros sistemas que están fuera de él avanzan vertiginosamente por el tema de la innovación, el uso de la tecnología. Ojo, no estoy haciendo sinónimo de tecnología con innovación, porque una persona puede innovar con cero tecnología, pero que la tecnología ayuda, colabora y contribuye. Entonces, mientras todo progresa, algo pasa en nuestras aulas que no avanzamos en la innovación. Y el mejor ejemplo fue para el tema del tiempo de pandemia. Empezaron a surgir las grandes dudas de los profesores. ¿Cómo hago clases ahora? ¿Cómo evalúo bajo un contexto de educación remota u online? ¿Cómo puedo hacer clases asincrónicamente? Entonces, un montón de problemas que se sobrevinieron, dado que la educación no estaba a la altura del sistema frente a los cambios que otros sistemas ya habían experimentado. Bueno, el equipo de trabajo de este proyecto, quien les habla fue el director del proyecto. Estaba integrado básicamente por la profesora Pilar Jara, ¿cierto? La doctora Angélica Vera, que me acompaña. El doctor Jorge Lillo, que en ese entonces era académico de la facultad, pero actualmente es el decano de la Facultad de Educación, y nos colaboraba como parte del equipo de trabajo externo, el señor Alex Zúñiga de la Universidad del Biobío. Entonces, fíjense ustedes que este era un proyecto colaborativo, había gente de la del Biobío, de la Católica, y también las personas que hicieron la asesoría desde la Universidad Normal del Centro de China. Estoy refiriendo básicamente al doctor Lisan Chan y al doctor Baolin Ji, ¿ya? Ustedes los pueden googlear, incluso a ellos son académicos de alto renombre internacional. ¿Cuál fue el problema abordado? En nuestro sistema educacional regional, región del Biobío, y ustedes podrán tratar de extrapolarlo a sus contextos, se habían desarrollado distintas iniciativas, FIC, FTP, que tienen que ver con técnico profesional, los PAEI, proyectos del Mineduc, todos buscando mejorar lo que era el tema de la innovación y en la educación en el sistema educativo regional. Sin embargo, no se observan cambios significativos en cuanto al ejercicio profesional docente. Los profesores persisten en prácticas tradicionales. Estoy hablando, para que me entiendan, en términos de promedio, ¿ya? La tendencia. Transferencia a bases tecnológicos muy bajos y resultados exitosos como en el sistema educativo internacional no se ven, ¿ya? Paradojalmente, los profesores requieren innovar su desempeño, pero las herramientas tecnológicas son subutilizadas y no se les da el uso pedagógico adecuado. Incluso ocurre un fenómeno. Todos los profesores del sistema educativo trabajan con estudiantes que son más que nativos digitales, son niños y niñas, adolescentes que han nacido con la tecnología, viven todos los días con la tecnología, y nos encontramos con incluso situaciones paradójicas como que en el establecimiento educacional hay grandes letreros que dicen prohibido el uso del celular. Y ahí uno dice, ¿qué está pasando acá? Cuando el celular puede ser un gran aliado del profesor en la clase, pero el profesor lo está considerando, o el sistema lo considera, como un enemigo. Los estudiantes están familiarizados con las tecnologías entonces y las usan a diario, y en contrapartida no ven eso, en su escuela o liceo, ¿ya? ¿Cuál fue el objetivo general del proyecto? Generar un modelo de innovación educativa
y gestión del conocimiento para los establecimientos educacionales de la región del Biobío a partir de una plataforma informática que permita la actualización de las prácticas docentes de los profesores a fin de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en dichos contextos. Y este objetivo se desglosó en distintas etapas, y ahí apareció el objetivo que fue conformar la red de innovación tecnológica, la red RITA. Era como gracioso como todo el mundo, este es un proyecto financiado por Corfo, por el Comité de Desarrollo Productivo Regional, y todos hablaban de este proyecto como el RITA, ¿ya? Diagnosticar las capacidades de innovación de los docentes y las condiciones físicas de los contextos tecnológicos de los establecimientos educacionales de la región, porque también hay que reconocer que no es solamente responsabilidad de los profesores en el no uso de la tecnología, sino que nos encontramos con que habían muchos establecimientos infradotados en temas de estos recursos, ¿ya? Y de este punto B del diagnóstico donde surge el artículo que les vamos a exponer hoy día. Objetivo C, diseñar y validar un modelo de innovación de las prácticas docentes mediante una plataforma de informática educativa y gestión del conocimiento. El cuarto era evaluar en forma piloto la aplicabilidad del modelo de los establecimientos educacionales que conformaban la red. El quinto, difundir una plataforma de informática educativa viable, que es la plataforma de la Universidad Normal del Centro China, para aplicarla contextualizadamente a la región. Y finalmente difundir todo lo que es los logros del proyecto a través de publicaciones, eventos científicos, incluso lo que estamos haciendo ahora, gracias a la invitación del doctor Río, estamos de alguna forma post proyecto, ¿cierto? Difundiendo los resultados. Las principales etapas comprendió 3 grandes etapas. La primera donde estaba ubicado el diagnóstico, la conformación de la red, la creación y validación del modelo RITA, y el entrenamiento, capacitación de los profesionales participantes. Etapa 2, la que denominamos transferencia del bien público, diseño de las metodologías, inscripción de los usuarios, la producción gráfica visual, folletería, pendones, ¿cierto? Ejecución de talleres de transferencia y evaluación de los resultados. Y la etapa 3, difusión del bien público, análisis y transferencia de la experiencia, ¿ya? Y aquí destacamos la publicación de un libro y artículos de investigación publicados en revistas, que los vamos a mencionar más adelante. Difusión y transferencia de resultados, un seminario y feria regional. Se hizo un seminario, el seminario se hizo en 2021, porque este fue un proyecto que se prolongó en el tiempo. Ya saben ustedes que tuvimos el problema del estallido social del 2019 y después la pandemia. La pandemia se originó en la misma ciudad donde está la universidad, por lo tanto los 2 investigadores chinos no pudieron viajar, porque estaban en una cuarentena absoluta, no se podían mover de la ciudad. Así que por lo tanto este proyecto se culminó en 2021. Ceremonia de cierre del proyecto, y nos vamos con las publicaciones. Este es un libro que todavía no está publicado oficialmente, yo les muestro aquí como la maqueta. Se llama Hacia la innovación tecnológica en contexto educativo, y que responde a uno de los resultados del proyecto, ¿ya? Y aparecen como autores quien les habla, la profesora Pilar Jara, la profesora Angélica Vera, el profesor Jorge Lillo y el profesor Alex Zúñiga de la Universidad del Biobío, ¿ya? Y tenemos como artículos el que estamos exponiendo hoy con ustedes, ¿cierto? Actitudes y capacidades de los docentes frente a la innovación educativa, desde la mirada de los estudiantes, que ha sido recientemente publicado por una revista que a lo mejor ustedes han leído y conocen, la revista Pensamiento Educativo, PEL, ¿cierto?, de la PUC. Y este segundo artículo está en proceso de evaluación, actitudes y capacidades frente a la innovación educativa desde la percepción de docente y directivo, y está en la revista Cuadernos de Investigación Educativa, ¿ya? Y a continuación yo ya hice toda la introducción y la base y los antecedentes de este proyecto, y a continuación los dejo con la profesora Angélica Vera, que les va a explicar cómo fue la metodología de este estudio. Gracias, Jaime. Bueno, un saludo a todos los que están participando de esta pequeña conversación, porque la idea, cierto, es que sea una conversación. Bueno, les contamos más o menos que en base a los objetivos del proyecto nosotros tuvimos que definir de alguna manera cuál sería la metodología de investigación que íbamos a utilizar. Queríamos saber cuáles eran las actitudes del profesorado respecto a la innovación, pero en este caso, para este artículo en particular, era desde la mirada de los estudiantes. O sea, ¿cómo ven los estudiantes a sus profesores?
qué tan innovadores los consideran y qué actitudes les pueden ver en ellos. Para eso nosotros trabajamos con un tipo de análisis cuantitativo, donde utilizamos una escala, que ahí les voy a contar de lo que se trata. Fue un trabajo en la entrega de los resultados descriptivos, donde en primera instancia se describieron las actitudes que tenían los profesores ante la innovación. Y también fue un estudio correlacional, porque hicimos correlaciones respecto a las distintas variables del estudio y a datos sociodemográficos, ¿ya? Esto es como la parte del método, lo general. Próxima, Jaime, usted ahí está, puede hacer el cambio. Para poder realizar esto, nosotros consideramos una muestra de estudiantes de 19 establecimientos de la región del Biobío. Obviamente fue posible poder trabajar con esta cantidad importante de establecimientos gracias al proyecto en el que estaba vinculado esta investigación. Dentro de eso conseguimos una muestra de estudiantes de 828. Dentro de ellos, los estudiantes pertenecían e iban desde quinto año básico a cuarto año medio, ¿ya? Con un porcentaje de hombres de un 45,2%, un porcentaje de mujeres de 54,6% y unas edades que iban entre los 9 y los 20 años. ¿Por qué? Porque dijimos que trabajamos con niños pequeños desde 5 años, desde quinto básico hasta cuarto medio. Obviamente nos aparecieron también estudiantes que por distintas razones habían repetido algunos años y ya se encontraban con 20 años en el sistema escolar. Desde ahí contamos con una media más o menos aproximada de 16 años aproximadamente entre todos los estudiantes. Desde eso, nosotros trabajamos con un muestreo no probabilístico por conveniencia, que era lo que podíamos nosotros participar. La entrada a los colegios nunca es tan fácil y también la entrada a trabajar con menores de edad también. Entonces teníamos que contar con los consentimientos informados de las familias para poder tomar este instrumento, para poder tomar los datos respecto a lo que queríamos visualizar, ¿ya? Por lo tanto, nuestra muestra quedó conformada por 828 estudiantes. Vamos, Jaime, la otra. De acá nosotros utilizamos un instrumento que fue adaptado por Innovapedia, ¿ya? Ese instrumento se tomó en base a distintos estudios que se habían realizado sobre innovación educativa. Desde ahí nosotros trabajamos con algunos instrumentos de recolección de datos de Mason del año 2009, de Rocha, de Traver y Martin en el año 2016. Tomamos las dimensiones que ellos habían considerado y lo adaptamos a un instrumento que fuera de alguna manera comprensible para lo que nosotros queríamos tomar, los datos que queríamos tomar. Desde ahí se generaron dos versiones de instrumento. Un instrumento que fue una versión para estudiantes y otra versión para el profesorado. En este caso tiene que ver con los estudiantes. Por lo tanto, para poder tomar estos datos, nosotros no podíamos considerar una escala con tantos ítems, pensando en que teníamos estudiantes de quinto año básico también. Este instrumento se adaptó en Innovapedia, se hizo validación de expertos, se hicieron validaciones de análisis factoriales para poder comprobar que efectivamente el factor del instrumento era adecuado. Cuando realizamos todo esto de la adaptación de los instrumentos tomados, llegamos y terminamos con un instrumento que contó con 35 ítems. Este tipo de escala correspondió a una escala tipo Likert de 5 puntos, donde un punto era muy en desacuerdo con la afirmación entregada y 5 puntos muy de acuerdo. Cuando logramos tomar, digamos, todos los datos de estos 800 y tantos estudiantes que participaron en la muestra, pudimos realizar análisis confirmatorios para confirmar que los índices eran buenos, para ver que el instrumento fuera fiable y válido, y también sacamos los alfa de Cronbach, que en este caso fue de 0.94, lo que se consideró apropiado para este tipo de instrumentos, ¿ya? Entonces, tomamos este instrumento, pero este instrumento lo adaptamos a los estudiantes. Un instrumento muy similar, que tiene una mayor cantidad de ítems, lo adaptamos para el profesorado. ¿Cómo se percibían ellos respecto a las actitudes que ellos tenían en innovación? Vamos a la otra, Jaime.
Dentro de eso consideramos 3 fases de análisis. El primero, que corresponde a un análisis descriptivo, donde vamos describiendo las medias, las desviaciones estándar respecto a las actitudes en innovación, que ojo, era lo que veían o lo que percibían los estudiantes respecto a sus profesores. Una fase 2 que correspondió a análisis comparativos, donde se trabajaron con pruebas como TVStudent para ver diferencias entre sexos o entre grupos, digamos 2 grupos. También se realizaron ANOVA para poder identificar las diferencias estadísticamente distintas en base a 2 grupos. ¿Por qué? Porque acá tomamos la escala y pudimos analizar factores sociodemográficos como la edad de los estudiantes, el nivel educativo del estudiante y el sexo. ¿Qué diferencias habían entre lo que respondían las mujeres y los hombres, entre los estudiantes que se encontraban en un nivel educativo y el otro? Y finalmente, en la base 3, para poder revisar o establecer si existían relaciones entre las variables y entre las respuestas de los estudiantes, trabajamos con el coeficiente de correlación de Pearson, ¿ya? Esos fueron los análisis que se realizaron. Ahora Pilar les va a hablar de los resultados. Bien, gracias, Angélica. Bueno, como decía la doctora Vera, en el primer análisis que se realizó relacionado con lo descriptivo, ¿cierto? Lo que tenemos destacado allí en azul significa los ítems que tuvieron una mayor valoración. Fueron mayor puntuados, ¿cierto? O valorados por los estudiantes. Y dentro de eso destacamos entonces que los profesores, o para ello un profesor innovador es aquel que es respetuoso con sus estudiantes, que es un profesor que está dispuesto a ayudarnos, en el sentido de lo que los estudiantes indicaban. Voy a aprovechar el tiro de marcarla de abajo, que es la que está indicada en roja, fueron las puntuaciones que estuvieron más descendidas, donde los estudiantes percibían una mayor valoración respecto de lo que decían sobre sus profesores. El profesor utiliza como medios de comunicación a través de la internet, como correo electrónico o redes sociales, y que el profesor no lo motiva a buscar información por su propia cuenta, lo que influye también en la autorregulación. Estos 2 casos, todavía me quedo el anterior, estos 2 casos en específico, tenemos que recordar que estos datos nosotros los recogimos en el año 2018-2019. Antes de la pandemia, entonces muchos de estos resultados actualmente podrían causar un poco de extrañeza, porque si aplicáramos estos mismos instrumentos, en la actualidad yo creo que a lo mejor estas 2, o al menos la primera, ¿cierto?, donde indica que el profesor no utiliza estos medios tecnológicos, ¿cierto?, como correo electrónico, redes sociales para la comunicación con sus estudiantes, se verían afectados porque sí habría una mayor presencia respecto de lo que ellos podrían valorar como presente. Ahora sí, en la siguiente. Otro de los elementos, ¿cierto?, que salieron en mayor puntuación era que los estudiantes declaraban que están convencidos que cuanto más alta sea la motivación del profesorado hacia la enseñanza, mayor va a ser la motivación que tenga el estudiantado, ¿cierto?, hacia el aprendizaje. Y eso es relativo, ¿cierto?, en función de lo que los mismos estudios señalaban. Entonces, entre mayor motivación del estudiante, se debe gracias a la motivación que tienen los profesores. La siguiente. El profesor muestra vocación por enseñar. Ese es otro de los ítems que también tuvo una alta valoración por parte de los estudiantes. Ellos consideran que un profesor con motivación, ¿cierto?, genera mayores experiencias de aprendizaje y se transforma finalmente en un profesor innovador. Y el respeto al profesor como un docente comprometido. Era otro de los elementos, ¿cierto?, que ellos señalaban con mayor presencia. Entonces, como Angélica muy bien decía, de estos 35 ítems que estaban señalados allí, estos 6 son los que presentaron, los 5 que presentaron mayor valoración, y los que presentaron menor valoración fueron los que indicamos nosotros en color rojo. La siguiente. Ahora, otro de los análisis que nosotros señalamos, ¿cierto?, que desarrollamos fue un análisis comparativo. Entonces aquí se hicieron comparaciones entre hombres y mujeres, y aquí solo estos indicadores o estos ítems, ¿cierto?, que aparecen allí fueron los que presentaron diferencias significativas. O sea, de los 35 ítems en total, ¿cierto?, solo estos presentaron una diferencia significativa, donde las mujeres presentaban una mayor valoración respecto de que el profesor es respetuoso con los estudiantes, que el profesor tiene que apoyar el aprendizaje del alumno realizando funciones de guía y orientación, que consideran que para mejorar la práctica docente es necesaria la utilización de nuevos métodos de enseñanza, la que señalábamos delante, ¿cierto?, que entre más alta motivación por parte del docente, más alta va a ser la motivación por parte de los estudiantes hacia el aprendizaje, el profesor que toma en consideración, ¿cierto?, los conocimientos para propiciar el aprendizaje, el respeto del profesor, ¿cierto?, como un docente comprometido,
que el profesor sea justo con los estudiantes, ¿cierto? Con los alumnos al asignar una calificación. O sea, esa es otra característica que ellos señalan como un docente innovador. El profesor consigue que estemos motivados e interesados por los contenidos de la materia. Vuelve a salir el tema de la motivación como algo relevante. Y para llevar propuestas al aula innovadoras, el profesorado tiene que estar en continuo proceso de formación y renovación. O sea, cuando en el sistema educativo los profesores se autoperfeccionan o se perfeccionan a través de estos cursos de diplomado, ¿cierto?, de educación continua, pareciera ser que los estudiantes efectivamente lo valoran de manera más positiva. Y la última análisis que se desarrolló tiene que ver con una correlación. Se tomaron los 5 ítems que estaban más presentes de acuerdo a lo que ellos valoraban, ¿cierto?, con estas características sociodemográficas, como señalaba la profesora Angélica, y el lado donde hubo mayor correlación está relacionada con el género. Y en edad y en curso hubo una mayor, una menor presencia de correlación, y lo que sí, todos los ítems, si los correlacionamos entre sí, tuvieron también una presencia de correlación. En la siguiente. Ahora, como discusión. Cuando nosotros ya realizamos todos estos análisis, ¿cierto?, llegamos o establecimos estos resultados, consideramos entonces que de parte de los estudiantes la labor docente respecto a la innovación es bien valorada por ellos. A diferencia, por ejemplo, que había un estudio que decía que los profesores no tenían mucho desarrollo, ¿cierto?, hacia la innovación, por falta de tiempo o por falta de experiencia, ¿cierto?, en su propia formación, y que había como un rechazo hacia el tema de poder actualizarse respecto de elementos tecnológicos. Sin embargo, aquí nosotros en el estudio podemos decir lo contrario, de que los estudiantes valoran que los profesores tengan una apertura, ¿cierto?, hacia la innovación educativa. Otro elemento a destacar son las características que valoran los estudiantes respecto a la innovación, ¿cierto? Ellos consideran que el respeto de los profesores es un elemento esencial, el compromiso que los profesores manifiestan hacia sus estudiantes, la disposición que ellos tienen, la vocación también de profesor. Pareciera ser que ellos son muy perceptivos respecto de cuando un profesor tiene vocación o cuando el profesor está porque no le queda otro espacio donde poder desempeñarse. Y la motivación, que es el que más se repite dentro de los resultados que nosotros encontramos. Por otro lado, la valoración que menor le dan, ¿cierto?, a los profesores es el poco uso que ellos le dan a las herramientas tecnológicas. Insistimos, estos datos nosotros los tomamos en el año 2018-2019, entonces lo más probable es que ahora, si volviéramos a aplicar esto, encontraríamos que hay una mayor disposición a lo mejor hacia el uso de elementos tecnológicos, tales como el correo electrónico, redes sociales. Y otro de los elementos que ellos consideran descendidos es que el docente no motiva a los estudiantes a la búsqueda autónoma de información, en específico a la autorregulación, y eso está también centrado, o en ese sentido las tecnologías de la información favorecen o facilitan, ¿cierto?, el tema de la autorregulación como un elemento central. A ellos les gustaría a lo mejor que les dieran más autonomía. Bueno, y en la situación que vivimos de pandemia en este tiempo, claramente se vio mucho más favorecido el tema de la autorregulación, porque los escasos tiempos de conexión en clase, ¿cierto?, no eran suficientes para que los estudiantes pudieran desarrollar toda esta cobertura curricular, y hubo que buscar hacer esa búsqueda más bien personal. Los estudiantes de cursos superiores, que era otra de las variables que se iban relacionando, valoraban la utilización de nuevos métodos de enseñanza, son como más conscientes los estudiantes de mayores cursos, ¿cierto?, como Angélica decía, los estudiantes de tercero o cuarto medio. La cercanía del profesor también es un elemento que ellos valoran, y la formación continua del docente. Entonces, cuando los profesores consideran que están haciendo cursos de capacitación y dirán así como, bueno, lo estoy haciendo por mí, pareciera ser que los estudiantes también eso lo valoran. Y que la variable género es la única que se relacionaba con todos los ítems de mayor puntuación. Las otras variables tenían una menor presencia. Y respecto de las conclusiones, las actitudes, bueno, uno de los objetivos nuestros era poder determinar cuáles eran las actitudes y capacidades de los docentes según la percepción de los estudiantes, y esas se relacionan con el respeto que el profesor presenta a sus estudiantes, la pertinencia de las evaluaciones, la cercanía, el apoyo constante, la motivación y la vocación por enseñar. Y las mujeres valorarían en mayor medida algunas características de las relaciones interpersonales, como el respeto, la justicia, el apoyo y el compromiso del profesorado. Una de las limitaciones del estudio fue el uso de un solo método de investigación, como muy bien lo señalaba la doctora Vera. Podríamos haber hecho observación, por ejemplo, en ese periodo, ¿cierto?, sobre estas capacidades que tenían los profesores frente a la innovación educativa. Podríamos haber a lo mejor hecho entrevistas, focus group, haber ampliado a lo mejor las formas de recogida de información para haber correlacionado y establecer que efectivamente estos sean los resultados que se dan en estos establecimientos.
Y una proyección, y que ya en realidad lo pusimos como proyección en este artículo, pero ya lo hemos cumplido, que es la percepción que tienen los docentes y directivos respecto de la innovación en educación. Nosotros paralelamente trabajamos los dos artículos, claro, y pareciera ser que justo la proyección que quedó de este, ¿cierto?, va a ser para la publicación siguiente del próximo, que está en revisión por el momento, pero si no nos va bien con esa revista, lo vamos a enviar a otra, hasta que por allí salga. Y creo que ahí termina la presentación. Bueno, aquí un poco de resumen. Esto lo enviamos nosotros el 14 de septiembre del 2020. Solo trabajamos en el año, durante el marzo, ¿cierto?, desde el año 2020, con los datos del 2019. La revista lo recibió el 16 de diciembre de ese año, fue aceptado el 31 de marzo de 2021 y ahora en abril de 2022 fue publicado. Entonces, para tener en consideración cuando uno muchas veces ve estos resultados y uno de repente como que no le cuadra mucho y dirá, bueno, hay que pensar de que estos resultados ya son casi cercanos a 3 años atrás. Así que si volviéramos a replicar esto, capaz que los resultados también difieran un poco de lo que en este momento era lo que habíamos encontrado. Y ahí creo que terminamos la presentación. Muchas gracias, profesora Pilar, profesora Angélica y profesor Jaime. Muy interesante la información, los datos que ustedes nos señalan en esta clase abierta, y creo que son muy útiles para esta segunda parte, en donde vamos a escuchar algunas preguntas o comentarios de las personas que nos están acompañando hoy día en esta clase abierta, especialmente a los estudiantes de primer año de nuestro magíster. Nosotros estamos finalizando la primera unidad de innovación, por lo tanto muchos de los elementos que ustedes están señalando acá, yo creo que están en el marco de los aspectos teóricos y conceptuales que hemos tratado durante esta primera unidad, estas primeras 6 semanas, ¿no? Sobre todo respecto al tema de la innovación, las definiciones de esta, los enfoques las perspectivas o racionalidad que conlleva la innovación, y también aspectos que ustedes han señalado que están en el marco, tal vez lo que nosotros llamamos en la primera parte del curso, que tiene que ver con características personales y profesionales de los profesores que ustedes encuestaron, ¿no? Sobre todo aquellos aspectos que tienen que ver directamente con la práctica docente de los profesores y profesoras, que Pilar en particular pudo plantear ahí esto del compromiso, esto del respeto, esto de la motivación y otras características que de alguna manera yo creo que contribuyen un poco a un perfil de los profesores innovadores, o aspectos que los alumnos reconocen en los profesores y profesoras innovadores. Entonces, en esa línea yo creo que es muy interesante lo que ustedes han planteado. Y por otro lado también creo que es clave intentar aquí hacer la vinculación entre la investigación sobre un objeto que tiene que ver con las capacidades de innovación de los profesores, un poco intentando vincular innovación con investigación, investigación con innovación, ¿cierto? Y cuáles características uno podría considerar interesantes para efectos de innovar desde el punto de vista de los datos de la investigación que ustedes arrojan. Entonces, en ese sentido, yo creo que nos ayuda mucho a reflexionar, por un lado, y por otro, ir posibilitando el discernimiento entre la vinculación que habría entre los fenómenos vinculados a la innovación y a la investigación educativa. Así que reiterar mi agradecimiento a Pilar, Angélica y a Jaime. Entonces ahora abro un tiempo para preguntas, comentarios, dudas de los asistentes a esta clase abierta que hemos denominado para esta sesión del curso de Innovación e Investigación Educativa. ¿Alguien desea comentar, preguntar, consultar para que nuestros colegas puedan profundizar? Entonces, Paulina, Macarena, Pablo. Sí, bueno, buenas tardes. Yo leí el artículo, me pareció súper atingente, muy interesante, principalmente porque a mí fue una de las profesoras que me tocó justamente enfrentarme a la tecnología. Yo dominaba harto de tecnología y aprendí mucho en pandemia. Comparto de que tengo muchos colegas que
que la verdad nos faltó mucho de capacitación. De hecho, el currículo decía, siempre dice que trabajemos con TIC, pero nunca trabajamos con TIC porque en la sala no hay data, porque en la sala no hay un computador. Entonces son factores estructurales que también afectan el hecho de trabajar con la tecnología. Y a partir de la pandemia, muchos de nosotros tuvimos que capacitarnos, pero pasó un fenómeno cuando tuvimos que volver a clases presenciales que muchos profesores están como retrocediendo en vez de seguir avanzando. Y eso yo lo puedo visualizar. Hay muy pocos profes que seguimos trabajando con las TIC porque creemos que es algo que el mundo va para allá y que tenemos que impulsarlo de nosotros, el uso responsable del celular y como un instrumento para aprender. Pero a mí me pasa que tengo todavía colegas que, y eso tiene que ver mucho con la edad, por lo menos lo que yo observo en mi colegio, puede ser que hayan otras realidades que avanzando un montón, este año han retrocedido al 2018. Y es como que no se atreven a dar ese paso con la tecnología. Y siempre, y eso son cosas que no sé si el trabajo pudo visualizar. Bueno, usted dice que tiene que ver mucho con la motivación del docente, pero yo veo ese tipo de reacción, que el contexto estimuló algo que después empezó a retroceder nuevamente. Y eso que se supone que el contexto igual, yo, a pesar de que el colegio colocó data y todo lo demás, yo lo visualizo. No sé si, qué cosas me podrían si tienen como respuesta a ese retroceso que se puede dar en el uso de la tecnología, si lo visualizaron. Voy a tomar la quizás primera parte de la respuesta y después quizás tanto Angélica como Pilar pueden complementar. Pero efectivamente lo que usted señala como un testimonio personal en su contexto educativo, yo creo que es altamente representativo de lo que ha pasado en el medio regional acá en la octava región, la región del Biobío. Y quizás esto también sea un representativo de lo que ha pasado a nivel nacional. Entonces, los profesores vencieron una serie de obstáculos en temas de pandemia para poder, a través de recursos tecnológicos, incluso no tecnológicos, incluso haciendo sacrificios más allá de lo evidente, para poder asegurar el aprendizaje de sus alumnos. Pero volvió la, comillas, normalidad, ¿cierto? Y el profesor nuevamente tiene al frente su zona de confort, ¿entienden? Entonces, su sala, su clase, sus alumnos ahí. Entonces, ¿para qué voy a estar pensando de qué manera puedo hacer una clase sincrónica? ¿Para qué voy a pensar a lo mejor si... Incluso aquí hay un elemento paradójico, porque todos los docentes que hacen clase en el aula, si ustedes hacen clase tienen jornada extenuante, es agotador estar trabajando con un grupo de estudiantes a veces en un aula desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, o a las 4 de la tarde. Pero si el profesor pudiera grabar algunas cápsulas de video, perfectamente podría mostrar lo que quiere entregar a los alumnos en video, o aplicar cierta tecnología como aula invertida y trabajar de manera distinta. Pero como usted bien dice, Paulina, creo que la que estaba planteando esto, ¿cierto? Como usted bien dice, en vez de avanzar, como que hemos retrocedido. Yo creo que esa es una frase para el bronce de la jornada de hoy, ¿cierto? En vez de avanzar, hemos retrocedido. Y ahí eso puede ser digno incluso de otra investigación y de un estudio ya de carácter más bien socioeducativo, sociológico, la microsociología de nosotros los profesores, ¿cierto? Para ver qué está ocurriendo. Te puedo complementar, Jaime. Bueno, algunos autores hablan de la tecnofobia. Dentro de eso, Cariaga por acá, que es un colega que trabaja con tecnología, que tiene que ver con la no disposición al uso de tecnología. Así que eso no podría estar pasando, pero esto es más profundo, va más allá, porque nosotros no utilizamos tecnología por usar tecnología. Nosotros esperaríamos que la tecnología fuera un instrumento que nos permitiera de alguna manera poder trabajar más motivado con los estudiantes. Lo que pasa aquí es que, claro, se usó la tecnología por la necesidad, pero aquí hay algo más profundo que tiene que ver con el cambio del paradigma.
Cuando nosotros hablamos de un cambio de paradigma en educación, nosotros esperaríamos que el rol principal no lo tenga el docente. El docente debería ser solamente el guía. Aquí el rol principal lo debería tener el estudiante, utilizando distintas estrategias de trabajo con apoyo de tecnología, incluso sin apoyo de tecnología. Pero cuando nosotros le entregamos de alguna manera la responsabilidad al alumno, esos son los sustos que nos dan como profesores. Porque o ya no estamos participando o siendo los mismos que éramos antes, los dueños absolutos a lo mejor de alguna disciplina, sino que ahora le estamos diciendo nos ponemos a la par, trabajemos con tecnología, cambiemos el paradigma. El estudiante se puede hacer cargo de su aprendizaje, puede ser autónomo, pero también le estamos diciendo vamos aprendiendo a la par, estamos en las mismas condiciones. Por lo tanto, cuando se genera este cambio de paradigma en educación, nos apoyamos mucho de las tecnologías para hacerlo. En cambio, la tecnología probablemente que se utilizó durante estos 2 años de pandemia en que nos encontrábamos en la virtualidad ha sido más un uso técnico de la tecnología, sin cambiar el switch del docente. Y al no cambiarlo, técnicamente yo ya no lo necesito porque voy a clase. ¿Quién sigue trabajando con tecnología probablemente? Es la persona que hizo el cambio, que dijo, esto me sirve, con esto yo le doy mayor protagonismo al estudiante, nos sirve más para motivar, ¿ya? Hay que entender un poco también que el uso de la tecnología no significa que el estudiante aprenda más. No hay estudios importantes que digan, yo al utilizar el computador mi alumno va a aprender más. Eso no se ha comprobado. Pero lo que sí se ha comprobado es que motiva más al estudiante. Y ya teniendo la atención del alumno, la motivación, ya tengo el 50% de camino recorrido. Ya estoy con un paso más adelante de lo que antes de empezar la clase. Entonces, respecto a lo que dice Paulina, yo creo que se usó la tecnología como algo instrumental porque era necesario, porque no teníamos otra opción. Pero no estuvo este cambio, el switch, no hubo este cambio de paradigma en decir, esto nos puede apoyar para, podríamos tener estudiantes más autónomos, que lo dicen los resultados, los mismos estudiantes consideran que es importante que le den mayor responsabilidad a ellos en la búsqueda de información. Por lo tanto, ya técnicamente no lo necesitamos y volvemos a lo que era lo tradicional. Puede haber pasado eso también. Ok, muchas gracias, profesora Angélica. Macarena, por favor. Sí, hola, buenas noches a todos y todas. El artículo, al igual que la presentación, me parecieron así como muy claritas. Mi consulta radica más bien en que cuando leí las preguntas en el artículo, y ahora que lo escuchaba, me llamaba la atención el tema de que no aparecía, no se aludía, ¿cierto?, al trabajo colaborativo, porque para que una innovación sea sostenible es necesario, ¿cierto?, que se inserte dentro de la cultura escolar. Entonces como que me hizo demasiado ruido, como, ya, ok, ¿por qué no se habla de si se visualiza quizás que el docente conversa con los directivos o si hay algún trabajo interdisciplinario? Entonces mi pregunta va más bien por ahí. Gracias, Macarena. ¿Puedo responder, Jaime? Porque Sí, adelante, por favor. la tengo clarita. Ya, lo que pasa es que, ¿se acuerdan que les mencioné que habían 2 versiones del instrumento? Una versión para profesores y una versión para estudiantes. Entonces, estas preguntas están para los estudiantes, lo que ellos pueden ver. Y dentro del instrumento para profesores y directivos, ahí estaba el tema de la colaboración, Macarena, donde ellos señalaban si se trabajaba colaborativamente dentro de sus procesos de trabajo académico con sus colegas. Así que en el próximo artículo que viene, ahí probablemente lo vamos a poder visualizar. Ya, muchas gracias. Gracias, profesora Angélica, gracias, Macarena. Bueno, profesor Pablo también había pedido la palabra. Me imagino que Sí. va a pedir, entre otras cosas, que el equipo le pueda presentar los datos vinculados a los directivos, que está ahí en el artículo que están evaluando. Me imagino, entre otras cosas. ¿Ah? Pablo. Ya, estaría bueno. Bueno, me presento, soy Pablo Castillo, soy el director del Magíster en Educación, Mención, Gestión y Liderazgo. Agradezco al profesor Ríos por extender la invitación a nuestro curso. En este caso, nosotros estamos trabajando el tema de política educativa, ¿ya? Pero tenemos una mirada puesta en lo que hacen los profesores, por supuesto, porque nuestro magíster apunta justo al liderazgo, ¿ya? Y aquí están los líderes y lideresas de algunos colegios públicos
de nuestro país, ¿ya? De hecho, una de las cosas que yo conversé con mi curso, y quizá ahora es el momento de plantearlo, ya que hay expertos en evaluación, es que cuando nosotros generamos una innovación, y que se ha generado bastante en los últimos años en el plano educativo, siento que la evaluación se ha quedado atrás, en términos de que, porque por ahí aparecía algo muy importante. Los estudiantes creen que un profesor innovador, un buen profesor, a mi modo de ver, es aquel que hace justicia junto con la evaluación. Y la pregunta que yo me hago desde un tiempo hacia atrás es como que dejé de creer en la evaluación en términos de dar, si es que ha avanzado al mismo nivel que la innovación en el campo pedagógico, ¿ya? Porque yo creo que nos quedamos pegados en un momento con la rúbrica y de ahí como que no hemos avanzado mucho. Y las rúbricas lamentablemente luego se han transformado en un checklist donde en vez de permitir la innovación a los estudiantes, ellos como que cumplen. Entonces, de hecho, recuerdo las primeras clases donde Gonzalo, que está ahí, me preguntó, profe, ¿cuál es la rúbrica para el trabajo? Y yo ahí me dije, en realidad yo ya no creo en la rúbrica, porque si les doy la rúbrica, ustedes van a ceñir de y van a cumplir, y en realidad lo que yo quiero es que esta clase la aprovechen, yo les voy a dar oportunidades de diversificar la evaluación, todo, pero y luego vamos a tratar de llegar a una evaluación justa, que en este caso yo la siento que el estudiante es el único que sabe cuánto aprendió, ¿ya? Y ahí tomo la idea de uno de los profes que yo tuve en pre y posgrado, que ya falleció, don Pedro Ahumada, y que él hablaba de la evaluación auténtica. ¿Ya? Él la planteó en los años 90, pero quedó ahí la idea y hoy día las escuelas como que siguieron innovando, pero la evaluación que siempre queda un poco detenida, entonces pareciera ser que el profesor hace una innovación, pero luego termina aplicando un instrumento bastante estructurado. Entonces esa es como mi reflexión que he hecho, y justo ahora que veo que la mayoría de ustedes trabajan en esta área de evaluación importante, también me gustaría saber si es que este aspecto lo tienen considerado o lo han profundizado, o nos pueden dar alguna otra idea de cómo avanzar más allá de la rúbrica. Eso. Muchas gracias. Gracias, Pablo. No sé si Jaime, Angélica o Pilar. Sí. Daniel, mira, lo que ha planteado Pablo es un tema muy profundo, ¿eh? Aquí se abre como un segundo webinar, una segunda aula abierta. Efectivamente, lo que ha pasado con la evaluación históricamente es que la teoría evaluativa avanza y lanza, comillas, tips de nuevos instrumentos, nuevas estrategias, y los profesores de alguna forma van recogiendo eso que la teoría evaluativa va entregando, ¿ya? Ahora, la innovación en evaluación ha sido muy baja en los últimos tiempos. Incluso que se cae en una cuestión que es contradictoria. Se evalúa la innovación en instrumentos evaluativos con métodos tradicionales. O sea, un docente dice, yo te voy a evaluar tu aprendizaje en la dimensión innovación, pero te la evalúo yo con una práctica tradicional. Y ahí hay una contradicción. Ahora, lo que hay que tener cuidado es que cuando intentamos evaluar la innovación como docentes, no evaluemos la innovación por la innovación. No debemos ponderar innovar por innovar. Porque en educación, ¿para qué innovamos? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué tenemos que innovar? En la evaluación, en el currículum, en la didáctica. Para mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Eso es lo que estamos buscando para innovar. Yo no saco nada con decir, oye, yo soy sumamente innovador, innovo a cada rato, no puedo dejar de innovar, incluso hay una caricatura por ahí que circula, no puedo dejar de innovar, ¿cierto? Pero mis estudiantes, sus aprendizajes son muy bajos. Entonces hay un cuento que es la innovación al servicio de, no la innovación por la innovación. Y entonces, si yo quisiera evaluar la innovación, tengo que hacerlo de alguna forma indirecta, viendo cómo han mejorado los aprendizajes de nuestros estudiantes.
quiero terminar porque Pablo trajo a colación también a Pedro Humá Acevedo, ¿cierto? Gran maestro y amigo, ¿cierto? Que recordar que falleció aquí en el 2005 en Concepción. Cuando yo lo tenía invitado a dictar una conferencia en un seminario, lamentablemente nos dejó, y él, el 2005, justamente en forma póstuma, se lanzó su libro en México hacia una evaluación auténtica del aprendizaje. Lo que él había venido reflexionando a fines de los 90 y a comienzo de la década del 2000, lo había materializado en un libro que yo recomiendo leer también, ¿cierto?, de editorial País 2, y se lanzó en forma póstuma, no alcanzó a viajar, se quedó con los pasajes comprados. Así que lindo recuerdo me trajo Pablo con la mención de don Pedro. Quisiera complementar el decreto 67-2018, cuando se promovió y en este periodo que estuvimos de pandemia, ¿cierto? Muchos profesores creían que el decreto había surgido a raíz de la situación de pandemia que estábamos viviendo, porque allí se promueve esta evaluación más auténtica, evaluación para el aprendizaje y no la evaluación de los aprendizajes. Y claro, después se dieron cuenta que en realidad no, pues este decreto había salido en el 2018, antes de la pandemia. Entonces era algo que tendría que empezar los profesores a trabajar. Y desde allí les hizo mucho más sentido, porque el decreto estaba propuesto, ¿cierto?, 2018, 2019, y no pasaba nada, pero como que en el año 2020, ¿cierto?, 2021, les hizo mucho más sentido el desarrollo, ¿cierto?, de todos los principios, ¿cierto?, que se señalaban allí. Nosotros durante el año 2021, ¿cierto?, con un estudiante de magíster, igual que ustedes, ¿cierto?, publicamos un artículo. Les voy a dejar. Quedó muteada Pilar. Ahí parece, sí, no sé hasta dónde escuchar. Hicimos un artículo, ¿cierto?, con un estudiante de magíster igual que el de ustedes, y hicimos la publicación, y tiene que ver con las percepciones que tienen los profesores, ¿cierto?, respecto del decreto 67-2018 en una provincia, ¿cierto?, en particular, acá de la región del Biobío. Así que sí lo pueden leer allí y pueden tomar algunas ideas de lo que Pablo allí pregunta. Se lo dejé por el chat, creo que llegó. Muchas gracias, Pilar. Bueno, si me permiten una pequeña reflexión respecto a lo que plantea Pablo, porque yo creo que también es importante en la línea de cómo construir una evaluación más justa, también lo planteó Jaime en su alocución. El tema del movimiento de evaluación auténtica es un movimiento que nace en Estados Unidos en los 70, en los 80, ¿cierto? Y que al día de hoy yo creo que tiene avances no solo desde el punto de vista conceptual, es decir, una evaluación para el aprendizaje, una evaluación basada en la retroalimentación, una evaluación donde participen los estudiantes, descentralizando el fenómeno evaluativo, etcétera, sino que también desde el punto de vista instrumental. Y claro, y ahí yo creo que estamos paralizados todavía en el uso de instrumentos más bien vinculados a la evaluación tradicional, desde el punto de vista más bien positivista, etcétera. Y por otro lado, las bases de este movimiento de evaluación auténtica tienen que ver con entender el aprendizaje más bien de perspectiva socioconstructivista que desde el punto de vista conductista, digamos. Entonces, Pablo, ahí yo creo que hay un tema central, pero yo creo que se ha ido avanzando en algún momento, sobre todo pensando en las mismas innovaciones. Yo he invitado a mis alumnos de primer año, y como tú sabes también, los trabajos de graduación de esta mención están desde el año 2015, igual que en el caso de gestión, pero en el caso de currículum y evaluación hay muchos trabajos de graduación con innovaciones vinculados al tema de la evaluación. Cómo hacer una evaluación vinculada a la retroalimentación, participación de los estudiantes, desde el punto de vista de la autoevaluación, la coevaluación. Entonces ahí también, tal vez, Pablo, invitar a los estudiantes para que miren esos trabajos de graduación que están en la página web del Departamento de Educación y tratar de construir una evaluación mucho más, yo diría, democrática, incluso justa, ética, ¿sí? Ahora, lamentablemente, el tema, Pablo, también pasa por, si bien es cierto, yo creo que se han hecho avances y como tú muy bien dices, el principal actor que puede saber si ha aprendido o no, como en el caso nuestro, son los estudiantes, ¿ya? Pero en el marco de educación formal, ¿cierto? Los profesores tienen no solo el compromiso profesional de evaluar a los estudiantes, sino también el compromiso social, porque está lo que se llama la certificación de los aprendizajes. Y eso lo hace, obviamente, el profesorado, que no quita que puedan haber espacios de evaluación auténtica en donde el alumno participe y no solo se evalúen los elementos vinculados al conocimiento, sino que también lo que las reformas chilenas han intentado motivar desde los años 90,
que tienen que ver no solo con el conocimiento, las habilidades y sobre todo las actitudes. Yo creo que también hay un foco ahí que está tensionado todavía desde el punto de vista de una ausencia, una evaluación que vaya más allá del conocimiento y de las habilidades cognitivas, muchas veces intermedias o inferiores, y no aquel vinculado al pensamiento más crítico, al pensamiento más reflexivo. Es un tema abierto como otro que se han señalado acá, Pablo. Gonzalo, yo les pediría, estamos más o menos en el tiempo, para no abusar de nuestros expositores, entonces el máximo de precisión para que ellos puedan responder y posteriormente ya cerrar esta clase abierta con nuestros colegas de la Católica de Concepción. Gonzalo. Ya, bueno, voy a intentar ser súper breve entonces. Primero agradecer por el espacio, además la investigación muy buena porque nos permite como docentes tener la perspectiva que los estudiantes tienen de nosotros. Y quería decir que me parece muy bien que el foco del proyecto sea como estudiar la innovación desde la escuela y para la escuela, por una experiencia personal que me ocurre. Empezamos este año a trabajar con el libro virtual y estaba tan mal diseñado que yo tenía que, cuando hacía una clase, escribir 12 veces el objetivo de aprendizaje, porque eran 6 cursos y la clase me la dividían en 2. Entonces finalmente eso hacía que todos los profesores odiábamos el libro virtual, porque en vez de escribir una vez como lo hacía antes, lápiz y papel, ahora tenía que estar 12 veces y poniendo la clave, poniendo el código las 12 veces. Entonces eso es porque alguien que no trabaja en educación lo hizo, po. Pero cuando es desde la educación y conoces las necesidades de uno, esas cosas no ocurren, pues, sino que ya hay una mirada mucho más reflexiva y más como contextualizada. Así que solo quería destacar que bueno que exista, no sabía y me parece súper bueno, anoté ahí el nombre, un proyecto que trabaje desde esa mirada. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, darle tal vez algún minuto al equipo si quieren cerrar con alguna idea complementaria, profundizar algún aspecto a la luz de los comentarios, preguntas y reflexiones. ¿Ahora? Yo por mi parte, Daniel, más que agregar algún elemento, una idea de resumen de lo presentado, quiero volver a celebrar que se produzcan este tipo de instancias en programas de posgrado, ¿ya? Los que ingresan a un posgrado forman parte de una élite académica, aunque no lo parezca. Comparativamente el número de personas profesionales con magíster y doctorado en nuestro país es mucho más bajo del que se cree que es habitual. Entonces, aquí estos son espacios para poder reflexionar, pensar, intercambiar ideas, y donde ustedes conocen y nosotros también conocemos desde parte de sus reflexiones. Entonces, por lo tanto, este elemento comunicacional conjunto nos permite crecer a ustedes como programa, como curso, y a nosotros también como docentes, que también hacemos clases en los programas de posgrado acá de nuestra facultad. Así que gracias nuevamente a Daniel por tu invitación y por la oportunidad de estar aquí dialogando con profesores principalmente de Santiago, entiendo. Ok, muchas gracias a ti, Jaime, muchas gracias, Angélica, y muchas gracias, Pilar. Con esto estamos concluyendo esta clase abierta del curso de Innovación e Investigación Educativa, así que vamos a ver qué nos depara el futuro. Yo creo que es una buena innovación la que estamos haciéndonos cargo también de lo que aprendimos durante estos 2 últimos años, y creo que también ayuda a descomprimir en parte esta presencialidad que hemos tenido estas últimas 6 semanas, y que de alguna manera también puede ayudar a que nuestros estudiantes, ¿cierto?, puedan intentar equilibrar esta presencialidad con experiencias de clase abiertas como esta. Así que quedamos también nosotros abiertos a ayudar, Jaime, Pilar y Angélica, cuenten con nosotros para cualquier actividad que ustedes estimen conveniente. Agradecer también al profesor Pablo y a todos los estudiantes de primer año del Magíster en Gestión y Liderazgo Educacional. Creo que vamos a poder seguir conversando durante estos días, esta semana, así que también quedamos abiertos a cualquier posibilidad de contribuir en la formación de ambos magísteres de nuestro Departamento de Educación de los Sánchez. Agradecer a aquellos que invitadas que están acá presentes también, y voy a terminar entonces esta palabra y de grabar.